Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar como cada semana compartiendo pues algo que Dios ha puesto en mi corazón y sobre todo que estoy convencido que todos tenemos ciertas dudas y que queremos obtener respuestas a una pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? Ese es el tema de nuestra serie de estudios que hemos estado desarrollando en los últimos días. Bueno, después de haber visto en los videos anteriores, pues el plan de Dios para la humanidad, así también como vimos cómo es que el hombre y la mujer pues le dieron al traste a ese plan que Dios tenía para ellos. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el plan o el propósito o la voluntad de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Recordemos que Dios dispuso, Él tenía el plan de amarnos, o tiene la voluntad y está dispuesto a amarnos por toda la eternidad. Ese era el plan original de Dios y lo mostró a través de bendiciones. Eso lo hemos repetido en los últimos videos y si no los has visto te recomiendo que los revises aquí en nuestro canal. Y bueno, Dios dispuso amarnos y lo mostró dándonos bendiciones. Una bendición enorme era que le representáramos y nos entregó la creación. Hizo algo maravilloso en el mundo, en la tierra, y lo puso bajo nuestro cuidado. Nos dijo que fructificáramos, nos dijo que nos multiplicáramos como bendiciones, que llenáramos la tierra, que la tuviéramos bajo control, pero sobre todo que lo representáramos. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero sucede algo. Ese plan que Dios tiene, porque todavía lo tiene, ese plan nosotros decidimos, la humanidad decidió darle en la torre. ¿Cómo lo hizo? Haciendo uso de su libertad. Recordemos también que la libertad de elección, la libertad que Dios nos da es para amar libremente, para poder decidir en nuestra propia voluntad si recibimos el amor de Dios y si nosotros mismos amamos y le respondemos de igual forma. En esa libertad de elección lo vimos que el hombre decide ignorar las instrucciones o las recomendaciones que Dios le daba y aquellas que le iban a afectar en su vida. Recordemos cómo se presenta la maldad. A partir del capítulo 3 se presenta la maldad en la Biblia, del capítulo 3 de Génesis, y entonces una de las formas como hasta el día de hoy Satanás trata de influir en tu toma de decisiones es haciendo que dudes de Dios y sobre todo que ignores las recomendaciones que Él nos da. En Génesis 3, del versículo 1 en adelante, la verdad es muy claro, empieza y le dice, le mete dudas o cuestiona lo que Dios dijo. Dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. ¿Recuerdan el estudio anterior? Bueno, en ese diálogo, Satanás le dice a la mujer, cuando ella le responde que Dios había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comían de él iban a morir, Satanás hace lo que a la fecha sigue haciendo a través de influencias, ideas que va metiendo en tu cabeza y en mi cabeza. Le dice a Eva, no morirás. En el versículo 4 es lo que le dice, no morirás, respondió la serpiente a la mujer. Y en el 5 le dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué sucede?
Y no dudo, porque a mí me pasó y estoy convencido que la gran mayoría de los seres humanos han cometido lo mismo, los mismos errores que cometió Adán y Eva desde el primer momento en que escucharon ideas contrarias a Dios. Primero, ignoraron lo que Dios dice. Incluso Eva hasta le agrega, ¿cuántos no hemos hecho estas cosas? Ni siquiera nos vamos a estudiar la Biblia, sino nada más nos quedamos con lo que nos dicen los abuelos, lo que me inculcaron mis papás, la tradición que la familia ha seguido, la religión en la cual me metieron desde chiquito, pero no profundizamos en lo que Dios dice. Incluso cuando hasta platicamos de lo que Dios dice, le agregamos. Eso fue la primera cosa que hizo el ser humano. Otra cosa también, que escuchó y le creyó a personas que le decían cosas diferentes a lo que Dios les había dicho. Escuchar ideas que van en contra de Dios y creerlas es un error tremendo, porque primero ignoramos y después escuchamos otras ideas. Tercero, el orgullo. Serán como Dios. Y creemos que nosotros podemos decidir lo que es bueno y malo para cada uno de nosotros. Y veamos la sociedad cómo está el día de hoy. Veamos qué ha pasado con estas decisiones cuando nosotros decidimos lo que es bueno y es malo para cada uno de nosotros. Veamos la sociedad cómo está, veamos cómo están los matrimonios. Incluso, bueno, al día de hoy ya casi nadie se quiere casar y tener un compromiso verdadero con la pareja. Entonces, todas estas decisiones, cuando decimos es bueno para mí, vamos a hacer cosas que me afectan, tomar, tener relaciones sexuales con quien sea, al final es mi cuerpo, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. En fin, todas esas ideologías que se han manifestado al día de hoy, ¿quién las metió? ¿Quién es el que mete esas ideas en nuestra cabeza que son contrarias a lo que Dios estableció? Te lo dejo de tarea. Tú sabes quién las está metiendo y cuáles las intenciones que tiene estas ideologías al meterlas en nuestra sociedad. ¿Cuál? Si Dios había dicho que si nosotros decidíamos lo que era bueno y malo para nosotros e ignorábamos a Dios, íbamos a morir. Situación que realmente la sociedad, el ser humano se ha venido agrediendo a sí mismo y matándose los unos a los otros, generando daño en el uno al otro, en fin. Entonces, cuando Satanás te dijo, no morirás, no te va a pasar nada, realmente sí les pasó. Rompieron su relación con Dios y eso es algo que cuando nosotros, como te decía hace un momento, ignoras lo que Dios dice, no le haces caso, o sea, dices, ay, eso ya está fuera de moda el hecho de que nos casemos, ya está fuera de moda el hecho de que yo me guarde en mi integridad para la mujer que Dios ha dado para mí. Pero hombre, eso ya no se ve, ¿no? Esos hombres con carácter que se guardan para una sola mujer, o esas mujeres que se guardan para un solo hombre, en donde lo que están guardando es su dignidad, se están dando un valor y le están dando un valor importantísimo a la persona que van a amar o que han decidido amar. Bueno, no permitas que te pase eso, que ignores lo que Dios dice que es bueno para ti. Y ese es el punto que hoy estamos desarrollando. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pero sobre todo, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente de cada uno de nosotros? Mira, algo muy sencillo es, Dios quiere que impactes positivamente a la gente que te rodea. Diríamos quizás en un léxico un poco más espiritual, sin caer en lo religioso, diríamos, Dios lo que quiere es que tú seas de bendición. Que en cualquier lugar donde tú estés,
la gente se sienta bendecida por ti, por tus comentarios, por tu trabajo, por tu familia, por la forma como te expresas, por los consejos que das, etc. Dios quiere formar eso en ti. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos peleamos con nuestra familia, los consejos que damos es, amiga, divórciate, no te merece. No, hombre, vámonos, toma tu tiempo, mereces tu espacio. Y en fin, empiezan a tomar una serie de decisiones. No tengas hijos, esa es otra, ¿no? Que es cada vez más común. No tengas familia, no importa que cuando estés viejo no tengas esa plenitud y mueras solo, eso no importa. No te va a pasar nada, ¿recuerdas? No morirás, ¿no? No morirán esos anhelos y deseos de plenitud, de tener una descendencia, de ver a tu hijo, tu hija, lo que Dios te dé, que sea alguien a imagen y semejanza tuya. Qué bendición tan grande. Bueno, al día de hoy eso ya no está, ya hay muchas personas que deciden no tener hijos. Pero lo que vemos a través de la palabra, y por eso te invito a que leas la Biblia, te va a poner ejemplos que nos pone de personas que han tenido una vida significativa. Yo estoy seguro que tú quieres tener una vida con significado, una vida con propósito y, como te decía, que sea de bendición para los demás. Que sea, que todo lo que tú hagas lleve cosas buenas y no cosas malas a los que te rodean. Por ejemplo, hay muchas personas que Dios trabajó con ellas y ellas con Dios para ser de bendición. José, que llegó a ser un regidor de Egipto, ¿no? Un gran administrador político, en fin, de su época, que llegó a ser el segundo del faraón, en aquel entonces el imperio más grande y de la época. No obstante, pasó por diferentes situaciones, pero Dios tenía un plan para su vida, un propósito, un significado. También de quien tuvo un significado importante para nosotros, Moisés, ¿no? Moisés, que fue quien sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. También podemos ver a mujeres, por ejemplo, Sara, ¿no? La madre de quien viene todo el pueblo hebreo, o Esther, una reina, ¿no? Quien también llegó a ser la reina del imperio en su momento más grande que había. Iba ese imperio medo-persa en la época de Jerjes, estaba desde la India, ¿sí?, hasta Etiopía. Toda esa región era inmensa y Esther fue tomada para rescatar a su pueblo y protegerlo. Ruth, ¿no?, fue otra mujer tremenda que en su lealtad a su familia hizo que de su descendencia saliera el rey David. David mismo, un pastor, un jovencito que pudo vencer a un gigante, ¿recuerdan esa parte? Y este pastor llegara a ser uno de los reyes más amados por el pueblo de Israel, por ejemplo. De hecho, ¿recuerdan? La estrella de David es de este rey, o sea, es el símbolo que tiene el pueblo hebreo. Y así podemos estar viendo diferentes personajes que en las manos de Dios su vida ha tenido significado, incluso para ti y para mí. Pablo, la verdad, yo soy fan de Pablo. Pablo para mí es, además de que temperamentalmente yo me identifico en algunas cosas, porque Pablo a veces no tenía mucho tacto y en ocasiones me pasa, pero Pablo fue de gran impacto para el cristianismo, para poder anunciar que Jesús era el Mesías y es nuestro Mesías, que había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento. Si alguien fue quien más mencionó, enseñó, respaldó desde el punto de vista bíblico
o de las Escrituras fue Pablo. Entonces, veamos la cantidad de cartas que hay a la iglesia y a los creyentes que había en Corinto, a los creyentes que había en Éfeso, a los que había en Colosas, a los que estaban en Roma, en fin, una gran cantidad de cartas que tenemos en la Biblia, que fueron escritas por Pablo y que nos deja y nos establece, obviamente, por amor a Dios y sirviendo a Dios y a Jesús, nos deja establecido cómo debemos de comportarnos ahora que Jesús fue capaz de dar su vida por ti y por mí. Incluso el gran tema que tenemos hoy, ¿qué quiere Dios de mí?, es algo que nos exhorta al mismo Pablo a que nosotros conozcamos. Por ejemplo, si vemos Efesios 5:17, dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, cuando nosotros no encontramos o no tenemos la voluntad, la disposición para poder identificar qué es lo que Dios quiere de tu vida, y nada más estás día a día trabajando porque tienes que ganar dinero para comer, por haciendo lo que te dicen que hagas, y levantándote en la mañana y ayudando en la casa porque pues tienes que vivir en un lugar limpio, y así pasan tus días. Dice aquí que somos insensatos, porque realmente no vas a encontrar propósito, no vas a encontrar un significado para tu vida. El punto para mí, la parte más importante, es que nosotros tenemos, dice, ser entendidos. Por tanto, repito, en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tienes que entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Poner tu corazón en ese aspecto. Bueno, incluso mismo Pablo, a los creyentes que vivían en Colosas, en esa zona del Medio Oriente, en esa zona del Mediterráneo, ¿no? En Colosas, él les escribe y les dice algo que traía en su corazón, y les dice así en Colosenses 1:9 dice así: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo oraba para que todos los creyentes de esa región, todas las personas que creían en Dios, que creían en Jesús como el Mesías, Pablo pedía que les diera pleno conocimiento de cuál era el objetivo para la vida de cada uno de ellos. Incluso, esto sí estoy seguro que en algún momento como latinos hemos aprendido el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Estamos hablando de que nosotros, lo que Jesús nos enseñaba en esta oración del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, lo que Él nos decía era que anhelaba que su voluntad, la voluntad de Dios, se hiciera en la tierra. La voluntad de Dios para tu vida fuera efectiva y se llevara a cabo, y no nos pusiéramos como Adán y Eva, ignorando lo que Dios quería hacer de bueno, manifestar su amor y dar bendiciones a través de tu vida, y no hacer, como les decía, o sea, lo que Dios no quiere. Y mismo Pablo anhelaba y oraba por eso, para que no ignoráramos a Dios, no ignoráramos los planes que Dios tiene para ti y para mí. Incluso mismo, por ejemplo, Santiago en su carta también nos exhorta a que si no tenemos esa sabiduría, se la pidamos a Dios. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Por lo tanto, Dios tiene el plan y la Biblia nos dice que debemos de conocer la voluntad de Dios, podemos tener la capacidad de entenderla y sobre todo, Dios tiene la voluntad de mostrarla para tu vida si es que tú te acercas a Dios. El hecho de que hoy estés escuchando este mensaje o viéndolo, significa que Dios quiere tocar tu corazón porque quiere que entiendas que tu vida tiene un propósito más grande que hacer las cosas cotidianas, más grande que hacer tu labor del día a día, sino Dios tiene tiene el plan de que tú impactes a la sociedad que te rodea. Ahora, vamos a ir nuevamente yendo un poco ya más enfocados. ¿Qué quiere Dios de mí, por ejemplo, como varón? ¿O qué quiere Dios de mí como mujer? Referente a la pareja, por poner un ejemplo. Aunque vamos a ir platicando en los siguientes estudios específicamente temas relacionados, ¿qué quiere de Dios de mí como hombre o qué quiere de Dios de mí como mujer? Pero quiero poner un ejemplo para podernos poner en un contexto, en el contexto inicial que decíamos que Dios nos hizo hombre y mujer y que el plan de Dios de Génesis 2 es que nos unamos, fuéramos una sola carne y que incluso nos multiplicáramos y tuviéramos esta familia y que se llenara la tierra, como al día de hoy está, de una sociedad que ojalá y honrara a Dios, pero por desgracia esto no ha sido así, se rompió. Pero hablemos esta parte. Por ejemplo, me han llegado muchas personas, jóvenes, ¿no?, a preguntarme acerca de la pareja, ¿no?, de cuándo y cómo tener una relación con una pareja. Me llama la atención porque jóvenes por ahí de los 15 años, 16 años se van acercando conmigo. Quizás tú eres uno estás en esa edad, quizás estés ya en tus 20s o quizás eres papá o tienes sobrinos más o menos en esas edades de adolescentes, pero se acercan y me dicen que están enamorados y qué hacer al respecto. Mira, déjame darte algunos puntos importantes. Primero, Dios nos dice que todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, ¿cuándo poder tener una relación que pueda ser de bendición y que tú puedas ser de bendición con otra persona? Es cuando alcances la madurez. Esa madurez para mí tiene sus etapas. Te podría decir que te voy a decir que tienes que cumplir 5 cosas. La primera, la madurez física, ¿no? No significa que porque un chavito, una jovencita de 13 años más o menos, ya puede tener, ya tiene su periodo o el muchacho ya creció. No significa que tener una madurez física, de tu sistema reproductor ya puedas tener una pareja. Esto no es correcto. No obstante, de los 13, 14 años, las hormonas empiezan a funcionar, ¿no? Y empezamos realmente a buscar a algunas personas que debe de ser del sexo opuesto. Un niño tiene que madurar físicamente, y no me refiero solo, como decía, a su aparato reproductor. Un niño menor de 12 años ni siquiera ha madurado físicamente y mucho menos va a poder decidir su sexualidad, como ahora también está de moda. Pobre sociedad, cómo le estamos dando al traste. No tienen ni su madurez física y ya queremos que decidan qué sexo o qué identidad sexual quieren tener. No hay una madurez, como les decía, física, pero ya queremos, ni siquiera psicológica, pero ya queremos influenciarlos e influirlos. Realmente nuestra maldad
Esto es maldad del hombre. Estamos rompiendo temas. Dios los hizo biológicamente hombre y mujer. Si psicológicamente tú los quieres afectar, ¿no? O la sociedad, o el Netflix, o la ideología que le metan en la escuela, ¿no? Con temas de inclusión, realmente esos adoctrinamientos, te digo una cosa, de estas cosas se van a pagar. No van a pasar por parte de Dios desapercibida. Pero bueno, regresemos al punto. La madurez física no te capacita para tener una relación de pareja que vaya a ser de bendición. Ya que aunque aún no tienes la madurez emocional. Y ahí estoy mencionando la segunda, madurez emocional. La madurez emocional se viene dando, obviamente, después. Nosotros vemos las emociones, pero realmente significa que todavía físicamente no ha sido maduro el chavito o la chava. No hay una madurez del lóbulo frontal en el cerebro, que esa madurez es la que te hace incluso poder evaluar los riesgos, y por eso vemos a muchos jóvenes o adolescentes tomando riesgos innecesarios, haciendo pruebas con patinetas, y vemos por ahí en los videos que ¡pum!, por allá van a dar al traste físicamente, haciendo loqueras. ¿Qué significa esto? Que no ha madurado totalmente su cerebro. Es un tema físico también. Pero también podemos ver, y cuando los muchachos llegan, los 15, 16 años, que quieren tener una novia o que les llama la atención de una muchachita cuando ellos están en primero de prepa, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que no tienen madurez emocional. Por lo regular, nada más es cuestión que observes cómo se llevan, por lo que se pelean, porque no me hablaste, porque no te reportaste conmigo, me escribiste muy seco, y se empiezan a pelear por cada tontería que lo único que están manifestando es que no hay una madurez emocional. Podrán físicamente ser aptos para tener hijos, pero, insisto, eso no te capacita, y emocionalmente tampoco. ¿Por qué? Porque entre todos esta inmadurez, como les decía, del lóbulo frontal y esa corteza que se tiene que formar para tomar decisiones de riesgos, empiezan a tener relaciones, pueden llegar incluso hasta tener familia, ¿no? Porque no miden las consecuencias. ¿Y eso qué te lleva? Al aborto, y te lleva a diferentes situaciones. Veamos cómo está bombardeada la sociedad. Estamos hipersexualizados. Y a quien más están impactando es a los jóvenes, a los jovencitos en esas edades. Entonces, lo más dramático que te podría decir, que incluso me toca ver ya no adolescentes que no son maduros emocionalmente, sino adultos que no tienen una madurez emocional. Y esto ya independientemente de su cabeza, sino realmente de su voluntad. Por lo tanto, hay que tener madurez física, madurez emocional, que eso la Biblia lo habla como dominio propio, pero te lo va a dar también en el momento que tienes la tercera, una madurez intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos madurando físicamente y emocionalmente, comenzamos a tener y a tomar decisiones racionales, a evaluar riesgos. Por lo tanto, empiezas a ver seguramente que ya a partir de la universidad, la segunda mitad de la universidad, como que ya estás empezando a medir las consecuencias. No nada más es porque tú estás recibiendo información, porque te estás capacitando intelectualmente, sino porque racionalmente empiezas a ser más maduro. Entonces, tú empiezas a ver los impactos de tus decisiones, los impactos de tus actos, y también empiezas a observar cómo operan los demás. Es por eso que alguna muchacha sensata o algún muchacho sensato, cuando ve el comportamiento de ese chico que la invitó a salir y no le gusta, empieza a tomar distancia, o viceversa, ¿no? Ese chico, cuando ve las actitudes de la muchacha en inmadurez,
también empieza a tomar, o cómo se expresa de su familia, cómo le contesta a la mamá, a los hermanos, como que empieza a marcar distancia. Aquí estamos viendo que ya empieza a haber una madurez intelectual, ya empiezas a ver las consecuencias. Cuando ves que el chico que te invitó a salir es nefasto al momento que trata con un mesero, por ejemplo, ten la plena seguridad que de la misma forma tan nefasta te va a tratar a ti si tú empiezas a tener una relación con esa persona. Ojo con este tema, madurez intelectual es importante tenerla para poder entrar en una relación. Y una vez que ya dices, ok, me llama la atención y empiezas a probar salir y conocerse a fondo, también hay que ver algo. Y algo que es muy notorio, que tú estás madurando, es la forma como tú administras el dinero cuando ya empiezas a trabajar. Inmediatamente, seguro, muchos desde la carrera ya empiezan a recibir su dinero. La forma como administras tu dinero, la forma como inviertes, espero que no gastes tanto, pero habla mucho también de una madurez económica. Entonces, la madurez intelectual se va a venir manifestando con una madurez financiera, una madurez económica. Y en ese momento es cuando tú puedes evaluar si ya es el momento de unirte con alguien para hacer una vida de ahí en adelante, para tener familia. Y esa madurez económica se manifiesta sobre todo, si tú observas, cuando la persona está tomando decisiones porque considera que está administrando los recursos que Dios le dio. Dios quería que fructificaran. Dios nos pone, Él es el que nos provee. Cuando no tenemos trabajo, en ocasiones, como les decía, por la misma cultura latina que tenemos, con mucha influencia europea, occidental, de evangélica, cristiana, católica, etcétera, decimos, Dios, empezamos a pedirle a Dios por el trabajo. Pero, de ahí nos olvidamos. Pero si sabemos que Dios es el proveedor de todo, debiéramos de ser responsables en la forma como administramos los recursos que Dios te da. Incluso en su momento, hasta desde joven, tú puedes ser muy responsable con los recursos que te proveen en casa, si es que tienes esa bendición. Entonces, esa forma como tú administras tus recursos, como tú administras los recursos que Dios te da, está hablando de no nada más de tu madurez financiera, sino de la quinta, que para mí es la más importante y baña a todos, que es una madurez espiritual. El hecho de que tú ganes dinero, ahí es donde se ve si realmente tú estás teniendo una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ese dinero puede ser de bendición, no nada más para ti, sino también para los demás. Va a ser de bendición, no nada más para ti, para tu esposa, tu esposo, incluso para tus hijos, cuando Dios te dé descendencia, y en fin, ese plan, incluso para la sociedad, si tú eres emprendedor, si tú tienes un negocio, si tú eres empleador, todo esto, provisión, puede ser de bendición. Madurez física, dijimos, madurez, decíamos emocional, madurez intelectual, madurez económica y la quinta y más importante, la madurez espiritual. La madurez espiritual se ve no al final de tu vida o no cuando terminas una carrera. Conozco jóvenes que han sido maduros espiritualmente para cada etapa de sus vidas. Independientemente de cuando tú ya tienes 13, 14 años, tú puedes tener la madurez espiritual de tomar decisiones correctas, de ser guiado por Dios, de que entiendas que tú eres muy especial, que tengas valor para tu vida. Y yo alcanzo a ver a jóvenes
jovencitos que traen un anhelo de honrar a sus padres, de honrar a Dios, y wow, se guardan y se expresan muy bien. También he visto a chavos a esas edades que el peor y el más vil y despreciable que hay sobre la tierra es su papá o su mamá, porque se expresan tan mal que ahí es cuando tú estás viendo que aunque vayan y muchas veces vienen al grupo del sábado, nada más por escucharlo cómo se expresan, déjame decirte, papá y mamá, que no te la creas, que tus hijos no son espirituales, al contrario, se expresan muy mal de ti. Y eso muestra que están ignorando a Dios en su vida, ¿no? Porque Dios dice que honres a padre y a madre. Pero se puede ver desde que tienen 14, 15 años, en donde ellos no nada más están mostrando que son maduros espiritualmente en esa etapa de su vida, sino también que son bañados de su espiritualidad cuando empiezas a ver una madurez emocional en ellos. Y cuando no se comportan viendo como enemigos a papá y a mamá, no, a los tíos, aquellos que tienen cuidado. Con el tiempo, casi todo el mundo voltea y dice, mira por las cosas que yo me quejaba con mis papás, de mis papás, y no me di cuenta que nunca faltó comida, me daban un techo, estaban preocupados de tener mi cama con cobijas en la época de frío, con ponerme un ventilador o algo para dormir, como todo eso me lo daban y yo me ponía digno a los 15, 16 años, como que nadie me entiende y yo puedo ser independiente. Ahí vemos cómo la madurez espiritual puede bañar cada uno de los momentos que yo te he estado describiendo en este mensaje. Así que, ¿quieres ser de bendición el día de mañana en tu pareja, con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos? Ser de bendición incluso en tu cuidado personal. Bueno, tienes que madurar espiritualmente. Si hoy estás viviendo problemas, sencillamente es porque no hay una vida espiritual en tu vida. Te lo digo así, ¿has hecho a un lado a Dios? ¿Le has hecho más caso a las feministas o al filósofo de la empresa o de la universidad, a tu amigo medio izquierdista, ¿no? Y estás tomando actitudes ignorando lo que Dios dijo. Te invito a que tú busques la verdad a través de la palabra, a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. La gran mayoría de las iglesias que se denominan cristianas tienen fundamentado su doctrina en la Biblia. Yo te recomiendo, busca a Dios, busca su palabra, no la ignores. Si Dios te dice que algo no es bueno para ti, tómalo, aplícalo, no lo hagas. Y vas a ver cuán grandes bendiciones tiene cuando al revés te dice hazme caso, porque Dios tiene planes de amor y de bendición para tu vida. Así que ojo con esa madurez, y yo te invito a que a lo largo de los siguientes estudios que vamos a estar viendo, profundices conmigo en cuál es el plan en específico que Dios tiene para un hombre, que tiene para una mujer, para que tú puedas ser de bendición a todos los que te rodean. Así que dice, recordemos, Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. En Romanos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y por otro lado, Colosenses 1:9 nos dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Les pedimos a Dios, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Oro yo de la misma manera, que Dios te muestre cómo es que tiene planeado
que tu vida tenga un significado tremendo para los demás. Dios está dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? Bueno, permíteme orar como Pablo lo hizo y les decía a los creyentes de esa región de Colosas. Permíteme orar por ti, esperando que nos sigas en los siguientes videos. Vamos a orar, acompáñame. Voy a hacer una oración por ti que nos estás escuchando. Dios, tú sabes por qué has puesto en nuestro corazón el compartir este mensaje. Tú sabes bien los planes que tienes para cada una de las personas que están escuchándolo. Te pido, Dios, que toques su corazón, que abras su entendimiento, que los inspires, que les hagas tener ese anhelo y esas ganas, no tan solo de ser bendecidos por ti, sino de ser bendición para las personas que los rodean, para esa persona, si son solteros, que quizás tú ya tienes preparada para hacer su vida juntos, para tener familia, para impactar bien a la sociedad. Señor, te pido que tú les muestres el propósito que tienes como profesionales en su trabajo, como familia, con sus padres, sus hermanos, sus esposos, Señor, y esposas, los que estén casados, sus hijos. Dios, yo sé que tú tienes planes para esta sociedad, pero lo que más me entusiasma es saber que tú tienes planes para esta persona que está en este momento escuchando este mensaje. Bendícela grandemente y sobre todo úsala, Señor, para que esta sociedad cambie y tengan un impacto positivo a través de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues no te pierdas nuestro siguiente video. Síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en este canal, como muchos dicen, ¿no? Suscríbete, dale like, ¿no? Dale clic a la campanita para que sepas cada vez que subimos los videos y sobre todo déjanos tus dudas, las vamos a contestar. Nosotros nos reunimos incluso los sábados, tenemos una reunión en donde aclaramos dudas acerca de estos mensajes. Así que si estás interesado también ponte en contacto con nosotros, nos conectamos en ocasiones por Zoom, esas reuniones no las transmitimos, pero con todo gusto estarías invitado, si es de tu interés, conectarte y profundizar más de estos mensajes acerca de la Biblia y sobre todo para poder entender qué quiere Dios de ti. Nos vemos en el siguiente y que Dios los bendiga.